¿Sabías que Castro no solo instauró una dictadura feroz en Cuba, sino que exportó el comunismo a más de 30 países? ¿Sabías que El Salvador fue uno de ellos? Y que no solo Cuba agredió a sus vecinos, sino que exportó feroces mercenarios a otros continentes, al mejor estilo de Sauron u otros personajes. Tratar de conquistar al mundo. Lo quería dominar todo siguiendo el guión marxista de la Revolución Mundial. Aunque para ser justos, a Sauron nunca se le ocurrió abrir fábricas de azúcar. Una impresionante cifra de víctimas mortales que revelaremos al final de este vídeo quedó tras su criminal empeño de imponernos su revolución. Procedamos entonces a estudiar los delirios imperialistas castrocomunistas en el contexto más amplio posible y démosle. Fidel Castro fue una figura clave en la Guerra Fría, no solo por su control terrorista sobre Cuba, sino por su enloquecida campaña y esfuerzo para exportar el marxismo-leninismo. Su estrategia involucró un plan criminal de desestabilización global que afectó regiones enteras, particularmente en Hispanoamérica y África, y que dejó un impacto duradero y nefasto en la política internacional. José Carlos, ¿no crees que exageras? Hablar de imperialismo castrocomunista es desvirtuar las verdaderas intenciones de liberar a los pobres explotados precisamente por el imperialismo capitalista. No seas exagerado, José Carlos. Los comunistas no solo siempre mienten para disimular y edulcorar sus verdaderas intenciones, sino que en nuestro país, El Salvador, especialmente después de los acuerdos de paz, los comunistas se han acostumbrado a seguir mintiendo y mintiendo sin que nadie se atreva a exponer sus falsedades. La derecha confusa de nuestro país los trató siempre como a héroes y como a grandes señores, abriéndoles todas las puertas, me refiero, a las puertas del poder político y de las arcas públicas, en aras de la corrección política. Este tiempo de cundundiarlo se acabó. En este canal de Unámonos no tenemos pelos en la lengua y no los tratamos con paños tibios al momento de desvelar sus auténticas y perniciosas intenciones. Los comunistas han tenido más de una oportunidad para demostrar de lo que son capaces y nos han dejado clarito desde 1972 que son buenos para destruir, matar y robar, nada más, sin importar los eufemismos bonitos con los que quieran disfrazar sus crímenes. Habiendo dejado claro esto, reiteremos entonces que el desafío que representaron los esfuerzos de Fidel Castro por difundir la revolución marxista fue monumental. El apoyo que brindó a guerrillas y movimientos insurgentes incrementó las tensiones geopolíticas, particularmente entre las superpotencias de la época, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Al finalizar este vídeo te enterarás por fin, sin lugar a ninguna duda, de lo que ya algunos ya sabíamos desde hace décadas, y es que el verdadero autor intelectual de la guerra civil salvadoreña y de sus decenas de miles de víctimas fue Fidel Castro. Pero para llegar a eso, quédate con nosotros. Hagamos primero un recorrido cronológico de las principales de estas agresiones. Primera parada, Venezuela. En Venezuela, a principios de los años 60, Fidel Castro intentó derrocar al gobierno legítimo de Rómulo Betancourt, apoyando a guerrilleros comunistas, aunque esa misión fracasó en 1967 porque el ejército venezolano aplicó de manera temprana las lecciones de los Estados Unidos en Vietnam y organizó fuerzas especiales antisubversivas llamadas cazadores, que sin ningún tipo de contemplaciones acabó con la intervención castrocomunista. Estos intentos pusieron en alerta a Washington y a otras democracias de la región, quienes comenzaron a ver a la Cuba de Castro como un actor subversivo que desafiaba el orden y la tranquilidad hemisférica. Los efectos de estas intervenciones no solo generaron conflictos armados dividiendo la población, sino que también alimentaron una profunda desconfianza entre países y gobiernos, que se vieron obligados a enfrentar la amenaza real de la expansión marxista, con la lógica intervención estadounidense para contrarrestar a Castro y a sus aliados soviéticos. Y aunque algunos comunistas le llaman caridad cristiana, no podemos dejar de mencionar el balance de más de 1 millar de venezolanos despachados a la otra vida por culpa de las ambiciones castrocomunistas. Es que no sé si sabían, pero a los comunistas les encanta matar. Fidel demostró tener un talento, un olfato único para meterse donde no le llamaban. Tal vez confundió el concepto fronteras con sugerencias. Uno de los ejemplos más conocidos de las aventuras revolucionarias de Barbitas Castro fue su respaldo al psicópata terrorista Ernesto El Che Guevara en Bolivia. Y por cierto, no te pierdas el video en donde le hacemos un análisis forense a la mente de este criminal sediento de sangre apodado El Che.
Apoyado desde La Habana, Guevara lideró una invasión militar entre 1966 y 1967 para intentar establecer un régimen comunista en Bolivia, pero fue capturado y debidamente ejecutado tras un desastroso fracaso debido a la falta de apoyo local. A los bolivianos no les importaba y a la eficaz reacción del ejército boliviano, quien no se anduvo con cuentos para aplastar esta nueva agresión. Y es que la cuña, para que apriete, tiene que ser del mismo palo. Sin embargo, no todos los esfuerzos del castrocomunismo fracasaron. En Nicaragua, durante los años 70, Castro apoyó decisivamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que en 1979 llegó sangrientamente al poder. Este fue un triunfo clave para el expansionismo castrista, pues consolidó por fin un gobierno títere en Centroamérica que en cierto modo aún perdura. El castrocomunismo jugó un papel fundamental en apoyar y financiar los movimientos revolucionarios de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Durante décadas, Castro impulsó la exportación del modelo revolucionario marxista-leninista, no solo brindando entrenamiento militar, apoyo ideológico y recursos económicos a los líderes guerrilleros colombianos, sino también proporcionándoles tácticas de guerrilla y adoctrinamiento. Todo esto se dio, claro está, mientras la Unión Soviética le daba a Cuba cantidades industriales de plata para sus aventuras. Parece que a Castro no le dijeron que la revolución mundial venía con un presupuesto limitado, aunque ¿quién necesita austeridad cuando se tiene a Moscú como patrocinador? Pero cuando la Unión Soviética colapsó en los años 90, ahí Castro se cambió el sombrero napoleónico por el de un patrocinador de la paz. Esto no evitó el trágico balance final: 260.000 colombianos despachados al otro mundo por culpa de Castro. Otro ejemplo de solidaridad revolucionaria para luchar contra el imperialismo capitalista. Fidel Castro también apoyó activamente los esfuerzos revolucionarios armados en Guatemala desde la década de 1960. Castro siempre vio a Guatemala como un terreno fértil para la expansión del marxismo-leninismo en Centroamérica, respaldando la formación de los principales grupos guerrilleros guatemaltecos, especialmente sangrientos, por cierto. Mandaron al otro mundo a unos 200.000 conciudadanos suyos. Cuba proporcionó entrenamiento militar, armas y apoyo logístico a los insurgentes guatemaltecos, estableciendo conexiones claves con sus líderes revolucionarios. Durante los años 70 y 80 el apoyo cubano se intensificó y su ayuda fue clave para el sostenimiento de esa larga lucha armada, aun cuando al final también fracasó. Solo gracias a la decidida acción del ejército guatemalteco, este esfuerzo en particular fue debidamente aplastado. Ya pasamos por Guatemala, Nicaragua y nuestro país. Quédate con nosotros, ya hablaremos de ello más adelante. En Chile, durante el gobierno de Salvador Allende, Fidel Castro ofreció apoyo político y militar para fortalecer el régimen marxista chileno y lo respaldó diplomáticamente. Sin embargo, el ejército chileno, dirigido por Augusto Pinochet, que salvó a Chile y a Hispanoamérica del comunismo, derrotó los esfuerzos castristas en ese país. Además de Hispanoamérica, Castro también extendió su mano a África. En Angola, por ejemplo, envió más de 50.000 feroces mercenarios pagados por la Unión Soviética, claro, para apoyar a la dictadura marxista del MPLA, Movimiento Popular de Liberación de Angola, en su guerra civil, mientras que en Etiopía ayudó al régimen del tirano Mengistu Haile Mariam enviando 17.000 tropas para consolidar su control sobre el país. Al acabárseles la fiesta de dinero de la Unión Soviética en los 90 y al regresar a su casa en Cuba, estos despiadados mercenarios dejaron enterrados en África a más de 520.000 víctimas. Otro ejemplo de solidaridad revolucionaria o caridad cristiana. Por supuesto, no podemos dejar de hablar de su obra maestra del caos, la crisis de los misiles. Aquí es donde Fidel dijo: guerra nuclear, guerra nuclear. ¡Ey! Es como un pleito de chupadero, pero con cohete. ¡Yupi! El momento más peligroso del expansionismo castrista fue la crisis de los misiles de 1962. En su intento de consolidar a Cuba como un baluarte marxista a solo 150 kilómetros de las costas estadounidenses, Fidel Castro permitió a la Unión Soviética instalar misiles nucleares en la isla, lo que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Este evento fue el punto álgido de las tensiones entre las superpotencias y demostró cómo la ambición revolucionaria de Castro podía poner en riesgo la estabilidad global. Aunque la crisis fue finalmente desactivada,
quedó claro que el compromiso de Castro con la revolución comunista no conocía límites y que estaba dispuesto a arrastrar al planeta entero a un conflicto apocalíptico para mantener su régimen. Es decir, la ambición de Fidel Castro por diseminar la revolución marxista llevó a la desestabilización de múltiples países y regiones, dejando una huella destructiva en Hispanoamérica, África y más allá. Sus acciones prolongaron guerras civiles, tensaron las relaciones internacionales y promovieron regímenes autoritarios que afectaron a millones de personas. Y solo hemos hablado de la punta del iceberg. Nos queda una veintena de países agredidos que incluyen a México, Honduras, Puerto Rico, Perú, Uruguay, Argentina, etcétera. El balance final, nada más ni nada menos que 1.230.000 almas separadas de sus cuerpos. Y es que no sé si sabían esto, a los comunistas les encanta matar. Pero hay algo aún más impactante que no te he contado. La aventura más trágica, más decisiva de Fidel Castro. Su última carta desesperada. Durante los años 70 y 80, nuestro propio país, El Salvador, se convirtió en el escenario de su más audaz y temeraria apuesta. En un acto de determinación fanática, Castro, con ayuda de sus títeres nicaragüenses, volcó todos sus recursos para crear y apoyar al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, facilitándole a estos terroristas entrenamiento militar, armas mortales y hasta cuidados médicos en su isla. Todo con un único objetivo, que El Salvador se convirtiera en su próximo bastión comunista. Fue su jugada final, su última oportunidad para consolidar su sueño de dominar Centroamérica con su régimen de hierro. Ahora quedan solo dos preguntas. ¿Logró Castro imponer su yugo en nuestro país o fue esta su derrota definitiva? ¿Cómo se dio este desenlace? No te pierdas entonces nuestro próximo video donde desentrañamos con lujo de detalles el resultado trágico de esta siniestra batalla casi apocalíptica. ¿Ganó Castro su última apuesta o fue derrotado en su intento de hacer de El Salvador una Camboya en Centroamérica? ¿Cómo fue eso? Descúbrelo tú mismo.